Es difícil imaginar que un simple conjunto de palabras, apenas un puñado de líneas en una página, pueda actuar como un artefacto explosivo para la mente humana. Porque, a ver, normalmente la literatura que describe paisajes naturales ofrece una especie de refugio. Sí, claro, esa es la convención a la que estamos acostumbrados. Exacto. Uno lee sobre un bosque al atardecer, el sonido del viento en las hojas, y bueno, la mente de forma casi instintiva busca reposo. Asumimos que el entorno natural es una especie neutral. O incluso un espacio protector, fíjate. Buscamos en el paisaje literario un reflejo de orden y de previsibilidad. Lo natural suele funcionar como un ancla emocional para quien lee. Totalmente. Nos proporciona un terreno firme antes de que empiece el conflicto real de la trama. Pero la cosa es, ¿qué ocurre cuando ese terreno firme no solo desaparece, sino que se vuelve activamente en contra de quien lo pisa? Porque hoy tenemos sobre la mesa un documento que hace exactamente eso. Y es un texto verdaderamente oscuro, ¿eh? Ya lo creo. Bienvenidos y bienvenidas a la inmersión literaria de hoy. Vamos a enfrentarnos a un texto único, muy denso y, bueno, bastante aterrador, extraído de una fuente anónima a la que nos referiremos simplemente como texto. Un poema titulado Incontenible. Un título que, como veremos, le viene como anillo al dedo. Nuestra misión durante el análisis de hoy es desentrañar una serie de imágenes superperturbadoras, descifrar paradojas que parecen desafiar toda lógica y comprender un viaje emocional muy específico. Un viaje nada fácil, la verdad. Hurgando en el trauma psicológico más íntimo y asfixiante que uno pueda concebir. Lo que hace que este texto merezca un escrutinio tan minucioso es, precisamente, su capacidad de compresión. En apenas 15 líneas, el autor ejecuta un descenso en picado fenomenal. Sí, es vertiginoso. Totalmente. La perspectiva de la narración comienza abarcando el cosmos y la totalidad de la Tierra, para luego ir estrechándose, asfixiando el espacio hasta colapsar dentro de la mente humana. No hay palabras de relleno. Ninguna. Cada término funciona como un engranaje en una maquinaria diseñada específicamente para generar angustia. Pues a ver, analicemos esto, porque las primeras 4 líneas ya plantean un escenario que deja sin respiración. Las leo textualmente. Adelante. Senderos viles, de risueña masacre, se ríe la última estela ante un cielo que llora sangre. Madre mía. Es de una contundencia tremenda. O sea, son imágenes que provocan un rechazo inmediato. Y me quiero detener en esa frase específica, la de risueña masacre. Es una contradicción tan bestia que el cerebro casi se niega a procesarla. Es que es un oxímoron llevado al extremo de la crueldad. Lo fascinante aquí es entender cómo funciona la disonancia cognitiva en la literatura. Al emparejar la ligereza y la inocencia que implica la palabra risueña, con la aniquilación total que sugiere la masacre, el autor no solo describe un acto de violencia. Describe una violencia que se disfruta. Exactamente. Y lo más perturbador no es el acto en sí, sino quién lo está disfrutando. Claro, porque no estamos hablando de un ejército invasor celebrando o de un tirano riéndose desde su trono. El texto dice que se ríe la última estela en esos senderos viles. Es el propio camino. Eso es, la naturaleza misma. Para intentar visualizar esto, a mí se me ocurre que es como si alguien entrara en una sala de hospital pediátrico que ha sido abandonada tras una tragedia horrible. ¡Ostras, qué imagen! Es que piénsalo. Las paredes están pintadas con colores pastel, hay dibujos de soles y animales sonriendo, pero el ambiente es aséptico, frío y devastador. Esa sonrisa inmutable pintada en la pared, contrastando con el horror real del lugar, hace que la violencia sea infinitamente más punzante que si el escenario fuera, no sé, un simple sótano oscuro. Completamente. Esa analogía del entorno clínico ilustra muy bien el mecanismo interno del poema. El autor está despojando a la naturaleza de su neutralidad moral. Al dotar a los senderos y a la estela de la capacidad de reírse de una masacre, establece un universo donde la realidad misma está psicopáticamente fracturada. O sea, la naturaleza es cómplice activa del horror humano. No acompaña al dolor, sino que se burla de él. Eso es. Pero fíjate en la mecánica de la cuarta línea. La tierra se ríe. Sí, pero ¿qué ocurre en el firmamento? Que el cielo llora sangre. Es un contraste absoluto que parte el universo en 2 mitades irreconciliables. Por un lado, el suelo que pisamos, el fango y los caminos han normalizado tanto la tragedia que se carcajean de ella. Sí. Y por otro lado, la bóveda celeste que en casi todas las culturas simboliza la moralidad, lo divino o el orden cósmico superior, está sufriendo una hemorragia. O sea, no llora agua para limpiar la masacre. Llora la misma sangre que se derrama abajo. Es como si el sistema inmunológico del universo hubiera colapsado.
Es una barbaridad de imagen. Sin embargo, hay que ir un paso más allá de la simple estampa apocalíptica. El hecho de que el cielo llore sangre indica una profunda impotencia. Ya no tiene capacidad de intervenir ni de salvar a nadie. Solo puede reaccionar con dolor ante la monstruosidad que ocurre en la tierra. Se ha roto el pacto sagrado entre la creación y sus habitantes. Y claro, una vez que establecemos que el escenario físico está irremediablemente corrompido, la pregunta lógica que plantea el texto es ¿quiénes son las víctimas de este entorno? ¿Quiénes habitan este paisaje fracturado? Que es justo lo que nos lleva directamente al siguiente bloque de versos, donde la perspectiva empieza a descender. Pasamos del cielo sangrante a algo enterrado en lo más profundo de esa tierra burlona. El poema continúa. Revividos los temores, en las fosas de miserables reyes, orbe que drena nuestras fuerzas, la mayor deidad reina en su centro. Es un descenso a la oscuridad más absoluta. Y fíjate, hay algo profundamente irónico en hablar de fosas de miserables reyes. Es una elección de palabras que destruye deliberadamente cualquier noción de jerarquía. La realeza siempre se ha asociado con la verticalidad, con estar por encima de los demás. Incluso en la muerte, con grandes mausoleos o pirámides. Efectivamente. Y aquí están reducidos a fosas, ni siquiera tumbas ornamentadas, sino simples agujeros en la humedad de la tierra. Y lo que resulta realmente interesante es ese adjetivo, miserables. Me parece fascinante porque anula todo su legado de un plumazo. Da igual si esos reyes fueron los que ordenaron aquellas risueñas masacres o cuánto poder militar tuvieran. Al final, la muerte actúa como el gran ecualizador implacable. Así es. Están ahí abajo, y el texto dice que tienen revividos los temores. Es decir, todo su poder terrenal no les sirvió de nada para escapar de los miedos más primarios y básicos de la condición humana. Exactamente. Pero ojo, no nos quedemos solo con la idea clásica de la muerte igualadora, porque eso sería quedarnos en la superficie. El poema nos dice por qué esos reyes son miserables y por qué sus temores reviven. A ver. No es solo que estén muertos, es que su poder ha sido suplantado por algo infinitamente superior y mucho más aterrador. La caída de los líderes humanos revela la existencia de ese orbe que drena nuestras fuerzas y de la mayor deidad que lo controla. Espera, quiero detener un momento el análisis en ese orbe que drena, porque cuando uno lee esto por primera vez, la imagen mental que se forma es la de un parásito gigantesco. O quizá un agujero negro astronómico que, en lugar de tragar luz, está absorbiendo la vitalidad de la humanidad. En plan ciencia ficción. Totalmente. Es una imagen de ciencia ficción oscura, casi Lovecraftiana, un monstruo cósmico. Ya, puede parecerlo en una primera lectura, pero si rascamos un poco en la estructura filosófica del texto, ese orbe no es necesariamente un monstruo literal con tentáculos, representa una fuerza existencial. En la literatura, cuando aparece una deidad que no exige adoración, sino que directamente drena a sus súbditos, estamos ante una metáfora del agotamiento cósmico o de la apatía sistémica. ¡Qué interesante! El autor nos está diciendo que el universo no es hostil de una manera apasionada, sino que es hostil de una manera puramente parasitaria. Convierte la energía vital, las esperanzas y los miedos de la humanidad en mero combustible. Frente a una maquinaria de esa magnitud, las ambiciones de los reyes humanos resultan verdaderamente ridículas, minúsculas. Ostras, es que eso cambia bastante el enfoque. Si entendemos que la humanidad está siendo sometida a una sustracción constante de su vitalidad por parte de esta entidad incomprensible, el siguiente paso lógico es preguntarse cómo se experimenta físicamente ese drenaje. Claro. Y las siguientes líneas responden a eso de una forma que, francamente, resulta muy descolocante. Dice, fermentación constante, de una imposición visceral, estrella de reinos de luz, ahora nos electrocuta con insanidad. A ver, aquí tengo que hacer una pausa forzosa. Dime, ¿qué es lo que no te encaja? Pues la palabra fermentación parece no encajar en absoluto en este poema. ¿En qué sentido crees que rompe la cohesión del texto? En que, habitualmente, cuando pensamos en el concepto de fermentar algo, la mente humana lo asocia con la paciencia, el cuidado y, sobre todo, la creación de algo valioso. Pensemos en el vino artesanal, en el pan, en los quesos curados. Ya veo por dónde vas. Claro,
La fermentación es un proceso biológico que aporta sofisticación y valor a una materia prima básica. Sin embargo, aquí el autor lo une a una imposición visceral. Casi parece un error de cálculo usar un término tan productivo en un poema sobre el apocalipsis y el drenaje existencial. Bueno, esa es precisamente la trampa del lenguaje en la que el autor quiere que caigamos. Olvidamos con demasiada frecuencia que la fermentación, despojada de su utilidad gastronómica, no es más que un estado biológico de descomposición. Es podredumbre controlada en un espacio cerrado. Vale, visto así. Si trasladamos ese proceso químico a la psicología de masas o al interior del individuo, no estamos hablando de crear vino, fíjate, estamos hablando de encierro. ¿Como una olla a presión donde las bacterias consumen todo el oxígeno? Exacto. Imagina una sociedad o una mente sometida a esa imposición visceral que mencionas. El dolor, la rabia o el miedo no se expresan libremente. Se encierran y comienzan a pudrirse lentamente. Generan gases tóxicos. Madre mía. Esa fermentación constante explica perfectamente el mecanismo del trauma silencioso. No es una explosión rápida, es una tortura lenta, biológica y agobiante que bulle bajo la superficie durante años o incluso siglos. Visto así, tiene un sentido biológico aterrador. Es la putrefacción de las ideas. Pero justo cuando uno se acostumbra a ese ritmo lento y opresivo de la fermentación, el poema da un giro de timón súper violento y rompe por completo su propio esquema temporal y estético. Te refieres al cambio léxico en la siguiente línea, supongo. Arcaica, casi medieval o mitológica. Senderos, estela, reyes, fosas, orbe, deidad. Es un escenario de fantasía oscura clásica. Sí, un léxico muy antiguo. Y de repente, de la nada, suelta el verbo electrocuta. O sea, es como si el poema nos estampara la cara contra un cuadro de mandos industriales. Es una palabra moderna, aséptica, tecnológica. Rompe la cuarta pared temporal. ¿Por qué introducir la electricidad en un mundo de fosas y reyes? Pues porque el autor necesita establecer que este horror no pertenece a una época concreta. Ah, claro. Si conectamos esto con el panorama general, al mezclar la imaginería medieval con la violencia instantánea y tecnológica de la electrocución, se nos revela el verdadero carácter de esa estrella de reinos de luz que menciona el verso. ¿Qué representaría esa estrella, entonces? Esa estrella representaba seguramente un ideal antiguo, una promesa de civilización, quizá los valores fundacionales de esos reyes caídos. Pero la luz de esa estrella se ha corrompido con el paso de los siglos. Es decir, que el progreso humano es solo una ilusión. Hemos cambiado la estética de la violencia, pero no su naturaleza. Esa es la clave. La insanidad a la que hace referencia el poema ha trascendido la historia. Antes, la locura se manifestaba en masacres en senderos de tierra, y hoy nos persigue en la era moderna a través de otras tecnologías y estructuras, electrocutándonos. ¡Qué bárbaro! Y aquí es vital entender la dualidad del daño que plantea el texto. Por un lado, tenemos la fermentación constante, que es el deterioro lento, la descomposición sorda a lo largo de las décadas. Y por otro, tenemos la electrocución, que es el shock traumático, repentino y paralizante. Ambas formas de destrucción coexisten y se complementan. Lo que resulta verdaderamente asfixiante es la falta de escapatoria. La amenaza está en el cielo sangrando, en la tierra que se burla, en la historia pudriéndose bajo nuestros pies y en la modernidad que nos da descargas eléctricas. No hay a dónde huir. Nada. Toda la maquinaria de la existencia está diseñada para quebrar la cordura. Y esto nos prepara para la estocada final del texto. Las últimas 3 líneas actúan como un embudo, donde todo este vasto universo hostil colapsa directamente sobre los hombros del individuo. Las leo. Sádica inmolación heredada. La turbación interna, de una laceración incontenible. Es un cierre magistral. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay una palabra aquí que funciona como la llave maestra de todo el poema, y quiero poner el foco en ella. ¿Te refieres a heredada? Sí. Heredada cambia retrospectivamente todo el significado de lo que acabamos de leer, nos obliga a replantearnos la literalidad del Apocalipsis. Si esta sádica inmolación es una herencia, significa que no estamos ante una guerra que se esté librando en el presente físico. No hay ejércitos marchando ahora mismo. Ya. De lo que estamos hablando realmente es del trauma generacional. Es una deducción fundamental. Estoy convencida de que, al introducir el concepto de herencia, el poema abandona el paisaje externo y se adentra de lleno en el terreno de la epigenética emocional y la memoria cultural. Pensemos en lo que implica heredar una inmolación.
Todo ese paisaje roto, la naturaleza cómplice, los reyes que fracasaron, los ideales luminosos que se volvieron locura, es el equipaje histórico. Son las atrocidades del pasado, los errores de sistemas que ya no existen, pero cuyas consecuencias biológicas y sociales recaen sobre las nuevas generaciones. Generaciones que no pidieron nacer en este orbe. Exacto. Pero que están obligadas a gestionar la podredumbre fermentada de siglos anteriores. Se están quemando vivos, inmolándose, en un fuego que encendió a alguien que lleva 1000 años muerto en una fosa. Es un mecanismo implacable. Y fíjate en cómo culmina la trayectoria visual del poema. Hablábamos al principio de cómo el autor comprimía el espacio. Empezamos mirando la inmensidad de un cielo que llora y una tierra que se ríe. Luego bajamos la vista hacia las tumbas subterráneas. Después reconocimos un orbe que envuelve todo. Y ahora, en la línea final, la lente microscópica se enfoca en la turbación interna. Es brutal. El universo entero, con todo su horror cósmico, ha cabido dentro de la mente de un solo ser humano, moderno. Y es justo en esa turbación interna donde el título del poema, Incontenible, adquiere un peso verdaderamente devastador. Porque, a ver, cuando uno lee la palabra incontenible antes de empezar el poema, piensa en algo épico, piensa en una fuerza física imparable, un río desbordado, una horda rompiendo las defensas de una ciudad. Claro, es lo esperable, pero el autor subvierte esa expectativa épica para entregarnos una tragedia clínica. Lo incontenible no es un agente externo, es la laceración. Es una herida psicológica tan profunda y tan antigua que resulta imposible de suturar. Claro, porque ¿cómo aplicas un torniquete a una hemorragia que no empezó en tu propio cuerpo? ¿Cómo se contiene un dolor emocional cuyo origen se pierde en la niebla del tiempo, en las decisiones de miserables reyes que ni siquiera conoces? Es una tarea titánica. La psique humana moderna intenta levantar muros de contención mediante la terapia, la distracción o la tecnología. Pero la presión de la historia es demasiado vasta. La laceración desborda cualquier intento de racionalización. Totalmente de acuerdo. Es como intentar detener la fuerza del océano empujando con las palmas de las manos contra un dique agrietado. Al final, el agua manchada de sangre de la primera estrofa termina fluyendo por las venas de quien hereda este mundo. Es un cierre de una simetría aterradora. Y es precisamente esa simetría la que eleva el texto de un simple ejercicio de terror macabro a una profunda reflexión antropológica. El autor no apila imágenes de muerte por el mero morbo visual. Está utilizando el lenguaje oscuro para dar forma, textura y peso a algo completamente invisible. El impacto de la violencia histórica. Eso es, el impacto sostenido de esa violencia sobre la salud mental contemporánea es un diagnóstico sociológico disfrazado de pesadilla medieval. Pues si hacemos una retrospectiva de este análisis a fondo, el camino que hemos recorrido resulta agotador pero inmensamente revelador. Empezamos desgranando cómo la naturaleza se despojaba de su inocencia, presentando un mundo donde el entorno físico disfruta de la masacre, provocando el colapso moral representado en ese silo que sangra. Sí, luego hemos desmontado la vanidad del poder terrenal, observando cómo la historia entierra a sus líderes en fosas miserables, solo para revelar que todos, reyes y plebeyos, estamos a merced de un sistema parasitario superior que nos drena de todo propósito vital. Además, hemos analizado los mecanismos temporales de esa destrucción, cómo la presión asfixiante de la sociedad provoca una fermentación silenciosa y tóxica en nuestro interior, que de repente se ve puntuada por el shock eléctrico y moderno de una locura atemporal. Demostrando que el progreso no erradica el horror, simplemente actualiza sus herramientas. ¡Qué gran verdad! Para, en última instancia, descubrir que todo este vasto teatro de operaciones apocalíptico no ocurre en un valle lejano, sino dentro de la cabeza de quien lee. Es el mapa detallado de un trauma heredado, una laceración interna que no podemos detener, porque la inmolación comenzó mucho antes de que naciéramos. Es un texto que, sin duda, exige un nivel de introspección que resulta casi doloroso. Nos obliga a mirar de frente a los fantasmas que sustentan nuestra realidad. Y eso, precisamente, nos deja con una reflexión final ineludible. Algo para que la mente se detenga a considerar una vez que el programa de hoy haya terminado. A lo largo del análisis hemos hablado de ese orbe que drena nuestras fuerzas y de la mayor deidad como entidades existenciales o aterradoras abstracciones cósmicas. Sí, en un plano muy filosófico. Pero, ¿y si despojamos al poema de toda su mística? ¿Y si esa deidad no es más que el peso abrumador e inamovible de la propia historia humana?
Ostras. La historia actuando como un dios exigente al que las sociedades modernas continúan sacrificando su estabilidad mental, casi por inercia. Exactamente. Es un espejo muy incómodo. Nos obliga a cuestionar hasta qué punto nuestras vidas modernas, con toda su supuesta sofisticación, su tecnología clínica y sus reinos de luz, siguen estando profundamente condicionadas, electrocutadas, usando las palabras del autor, por conflictos no resueltos Prejuicios antiguos, sí. y decisiones nefastas tomadas por miserables líderes de épocas pasadas. Nos lleva a preguntarnos qué heridas silenciosas estamos aceptando como anormales, qué imposiciones viscerales seguimos permitiendo que fermenten en nuestras estructuras sociales. Y lo que es más urgente, ¿qué tipo de inmolación sádica estamos preparando para que hereden quienes vengan después de nosotros? Eso es lo verdaderamente aterrador. Si cerramos los ojos y volvemos a la escalofriante imagen con la que comenzamos, a ese pasillo séptico donde algo sonríe mientras todo lo humano se desmorona, quizá debamos considerar que ese antagonista, esa estela risueña, es nuestro propio pasado colectivo. El pasado, mirándonos a la cara. Sonriendo plácidamente con la absoluta certeza de que, hagamos lo que hagamos, sus heridas y sus laceraciones ya nos pertenecen por derecho de herencia, y que a menos que aprendamos a entenderlas, seguirán siendo, para siempre, incontenibles. ¡Qué barbaridad de texto! Con este pensamiento cerramos nuestra exploración de hoy. Ha sido un descenso denso y oscuro, pero absolutamente necesario. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este viaje analítico a través de las sombras de la literatura. Ha sido un placer. Nos escuchamos en la próxima inmersión.